los ejercicios que había prometido a ustedes de teoría de conjunto. Acá está el primer ejercicio en donde el ejercicio 1 va a ser, sea los conjuntos, U es conjunto universal. Lo que está dentro del signo de la llave es los elementos A, B, C, D, E, F, G. El otro conjunto es A, tiene los elementos A, B, C, D, E, B, A, C, E, G y C, B, E, F, G. Abajo dice hallar A. A, la U es unión C, la B es B intersección A, la C es C diferencia B, D es complemento de B, unión C. E es complemento de C, intersección A, F es, fíjense, este F es importante, es conjunto A menos conjunto de C, pero su complemento. La G es A menos B complemento y su complemento otra vez, y H es A intersección A complemento. La solución de la primera pregunta A dice, A son los elementos, fíjense, A igual a llave con elemento A, B, C, D, E y B es A, C, E, G. Es como si fuese una suma, entonces pongo abajo A unión C es. ¿Qué dice la definición de unión? Dice son las uniones que pertenecen tanto al conjunto A y al conjunto C. Entonces ponemos A, B, C, D, E y lo que nos restaría es poner la, de la C que es B, E, F, G, entonces figura F, G. Esa es la solución. La pregunta B nos dice conjunto B intersección A. Conjunto B tiene el elemento A, C, E, G y el conjunto A tiene el elemento A, B, C, D, E. ¿Qué dice la definición de intersección? Dice son los elementos comunes, o sea, los mismos elementos que tiene en B y en A. Y lo vemos que lo que repite en A es el elemento A, el elemento C y el elemento E. O sea, la solución es A, C y E. Pasamos a la pregunta C. Pasamos a la pregunta C. C dice, la pregunta C me dice, C diferencia B. O sea, que conjunto C diferencia B. Ponemos los datos cuando dice C es B, E, F, G y B es A, C, E, G. La diferencia entre C y B es, dice la definición, dice son todos los elementos que está en C y no en B. Y lo que está en B es, digo en C, en sí, en C es el elemento B y F. La solución entonces de la diferencia entre el conjunto C y D es BF. Acá una pequeña aclaración, dice, en las siguientes preguntas, que sigue a partir desde la D, ya tenemos que encontrar los complementos. Si ustedes se fijan, ahí dice B', que es complemento, y C' para que podamos resolver las siguientes preguntas. Entonces vamos a hacer primero, vamos ya primero el complemento B. Para eso usamos el dato, el primer dato que es U. U tiene los elementos A, B, C, D, F, G, y B tiene los elementos A, C, E, G. A, C, E, G. Se hace la diferencia y U menos B es igual a B', que es el complemento, y no me queda B, D, F. ¿Qué hice? El complemento dice que es la diferencia entre el conjunto universal U menos el conjunto. Entonces, son todos los elementos que están en U y no en B. Y vemos que B está en U y no en B. También D está en la universal y no en B y F. Entonces, el complemento de B sería B de F. También hallamos al lado el complemento C. Volvemos a poner el conjunto universal con sus elementos y el conjunto C con sus elementos. Hacemos la diferencia como la anterior y nos queda complemento C igual a elemento A, C, D. Muy bien, teniendo los datos ya de B, complemento B, complemento C, entonces vamos ya a la pregunta D. Mi pregunta D. B ya sabemos que su complemento es B de F y C es B, E, F, G. La unión, ¿qué nos dice la definición de unión? Son la unión de los elementos que está en B, complemento B y complemento conjunto C. O sea, serían los elementos que tienen ambos conjuntos. Vemos que tiene B, F, B, F, B, E, F, G.
hay una aclaración, me falta la D. Me falta sentar la D también, porque fíjense, B de FG, B de FG. Caramba, ahí hace la corrección. Abajo, acá, ahí, espacio, coma, ahí está. Esa es la respuesta. Unión. Correcto, correcto, ahí está. Entonces la solución de B, complemento B unión C es BFDG. Correcto. La pregunta E, complemento C, vemos que es ACD y conjunto A es ABCD. Me pide la diferencia del complemento C intersección A. ¿Y qué tiene el complemento A? Tiene ACD y A tiene ABCD. ¿Qué dice la definición de intersección? Son los elementos que pertenecen comunes tanto al complemento C y a A. Entonces vemos que es ACD y ACD es la respuesta. La F, la pregunta F, tengo el conjunto A, que es A, B, C, D, E, y C es B, F, G. Hallo esa diferencia. ¿Por qué hallo? Porque mi pregunta es hallar el complemento de A menos C. Entonces, ¿qué me sobra en la diferencia conjunto A menos conjunto C? Me sobran los elementos A, C, D. Vuelvo a repetir, la diferencia de esos son todos los elementos que están en A y no en C. Pongo la unión, el valor de la unión, que son A, B, C, D, F, G hasta G, y abajo pongo el resultado de la diferencia A menos C. Hago la diferencia entre conjunto universal U y la diferencia A menos C. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer la diferencia, entonces tenemos el complemento A menos C, que resulta que son los valores que están en... Bueno, seguimos entonces. Tengo el conjunto universal U, sus elementos, y la diferencia A menos C, sus elementos. Es la diferencia entre el conjunto universal y la diferencia A menos C, que va a ser el complemento A menos C. Fíjense que en U está B, F y G. Y ese es el resultado. O sea que lo que está en A no tiene que estar en U. La respuesta del complemento A menos C, complemento, es B, F, G. Las otras dos preguntas restantes es similar a esta. Entonces yo les dejo a ustedes para que traten de hacer las dos últimas como tarea. Y seguidamente le voy a ir pasando otros ejercicios. Voy a hacer una aclaración. Ahí la pregunta A, si ustedes ven, inicialmente puse A conjunto A y conjunto B, pero es conjunto C. Pero la solución está correcta. Esa valgo la aclaración. Gracias.